Les saluda el ingeniero Francisco Díaz y en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio acerca de lo que es el cálculo matricial de armaduras utilizando lo que es el MATCAD-Prime. En el aula virtual nosotros vamos a encontrar cierta información que es referente a los apuntes y los cálculos elaborados para el planteamiento matricial de esta pequeña armadura. En un video anterior ya habíamos mostrado más o menos en qué consistía el planteamiento matricial de una armadura un poquito más grande, pero en este caso he deseado hacer el planteamiento completo pues para que a cada uno de ustedes les quede claro en qué consiste el planteamiento matricial y de una mejor manera van a asimilar lo que es la formulación o la creación de cada una de las matrices que componen el cálculo matricial. Es importante destacar de que en esta etapa nosotros únicamente nos estamos enfocando en lo que es el análisis de equilibrio. Entonces aquí nosotros no vamos a hablar de matrices de rigidez, sino que lo que vamos a hacer es una matriz de equilibrio a la cual le llamamos la matriz de los cosenos directores. Fíjense que en la armadura lo primero que debemos de hacer es enumerar las fuerzas internas en cada uno de los elementos. En este caso tenemos 5 barras y a cada una de las barras las hemos enumerado como Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Esas serían las fuerzas internas en cada una de nuestras barras. Posteriormente vamos a enumerar lo que son los grados de libertad asociados a cada uno de los nodos. Fíjense que el primer nodo, por ejemplo, el primer nodo es una articulación y por lo tanto tiene dos reacciones. En este caso habíamos planteado de que en una armadura en dos dimensiones únicamente va a tener 2 grados de libertad. Fíjense que aquí, como la articulación restringe 2 reacciones, prácticamente los 2 grados de libertad se encuentran restringidos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es empezar a enumerar todos aquellos grados de libertad que se encuentren libres. En este caso diríamos P1, P2, P3, P4 y aquí tenemos un apoyo móvil. Recuerden, aquí tenemos una reacción vertical, entonces ese sería nuestro grado de libertad restringido. Por lo tanto, el desplazamiento o la reacción o la fuerza horizontal es el que va a quedar completamente libre. Si nosotros venimos, podemos hacer un arreglo en forma de vector donde vamos a introducir todas las cargas desde P1 hasta P5. Por lo tanto, nuestro vector va a ser un vector columna. Este vector columna va a contener 5 filas, cada fila asociada a lo que es cada una de las fuerzas aplicadas en la armadura. Posteriormente vamos a tener el vector Q. El vector Q sería un vector de todas aquellas fuerzas internas en los elementos. Entonces en este caso tenemos 5 elementos, por lo tanto tendríamos entonces 5 fuerzas internas, ¿verdad? Muy bien. Aquí he puesto la nomenclatura. El QI serían las fuerzas internas, el PI serían las fuerzas aplicadas asociados a los grados de libertad libres y el alfa, que sería el ángulo de inclinación de las barras. Posteriormente, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar equilibrio en cada uno de los nodos y aquí el equilibrio nosotros lo vamos a aplicar en los nodos que contengan grados de libertad libres. Fíjense que el nodo B tiene 2 grados de libertad libres, que sería el P1 y el P2, y tendríamos 3 fuerzas internas. Es importante destacar que cada vez que nosotros hagamos equilibrio en cada uno de los nodos, vamos a asumir de que las fuerzas en cada una de las barras se encuentran en tracción, es decir, de que en el nodo todas las fuerzas internas de las barras van saliendo. Cuando nosotros elaboramos el diagrama de cuerpo libre, el siguiente paso sería aplicar equilibrio para sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vean aquí que cada una de las ecuaciones o de los planteamientos del equilibrio me va a dar como resultado una ecuación que me define a qué sería igual mi grado de libertad libre. Fíjense aquí que el equilibrio me dice que P1 es igual a Q1 menos Q2. Por ejemplo, acá me dice que el P2 va a ser igual a menos Q4 para que esto se encuentre en equilibrio. Es decir que si yo aplico una fuerza de 1 tonelada hacia abajo, la reacción de Q4 tendría que ser hacia arriba. Fíjense también, algo bastante interesante es que
cómo hemos nosotros asignado la dirección de las fuerzas asociadas a los grados de libertad libres. Fíjense que todas las fuerzas horizontales las hemos colocado en el sentido apuntando hacia la derecha. Entonces recordemos que en el plano cartesiano hacia la derecha sería nuestra dirección positiva sobre el eje X, y que todos aquellos grados de libertad asociados a las reacciones verticales serían entonces lo que son las fuerzas, sería la dirección hacia arriba en nuestro plano cartesiano con respecto al eje Y. Entonces repetimos los pasos tanto para el nodo B, para el nodo C y para el nodo D, siempre tomando en consideración que todas las fuerzas son fuerzas que van saliendo del nodo, es decir, que todas las fuerzas son fuerzas en tracción, y que todos los grados de libertad, la dirección es en su dirección positiva, acorde a lo que es el plano cartesiano. Una vez nosotros tengamos todas las ecuaciones, pues prácticamente estamos listos para terminar de hacer el planteamiento matricial. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es un arreglo matricial, donde vamos a decir que todas las fuerzas externas serían igual a las fuerzas internas. Fíjense aquí que el BF por el Q no es nada más que decir que BF es un arreglo matricial de todos aquellos valores constantes que pertenecen a las ecuaciones asociadas a los grados de libertad libres. Por ejemplo, si nos vamos aquí arriba, vamos a notar de que ya está el arreglo matricial dado. Por ejemplo, nosotros aquí hemos numerado cada una de las columnas acorde a Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5. Y en las filas hemos numerado como P1, P2, P3, P4 y P5. En este caso, si yo quiero definir el grado de libertad número 1 dentro de mi matriz, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a ir a la ecuación del grado de libertad número 1 y vamos a decir P1 es igual a Q1 menos Q2. O sea que el valor constante de Q1 es 1. Y el valor que es constante de Q2 es 1. Por ejemplo, en este caso tendríamos Q3 que es igual a 0, no existe. Q4 es igual a 0 porque no existe. Y Q5 es igual a 0 porque no existe dentro del grado de libertad número 1. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar cada una de las constantes de esta ecuación? Vamos a ir, por ejemplo, a la fila 1, que es la asociada al grado de libertad número 1. Y habíamos dicho que Q1 es igual a 1 y Q2 es igual a menos 1. Entonces fíjense aquí que aquí hay un pequeño error en esta notación. Eso es importante que lo tomen en consideración. Aquí sería que el primer valor sería 1, el segundo valor sería menos 1 y todos los demás serían 0. Si voy al grado de libertad número 2, que sería P sub 2, me dice que P sub 2 es igual a menos Q4. En este caso, si yo vengo, sería asociada a la columna número 4. Entonces me dice que como es menos Q4, entonces el valor es menos 1. Si nos vamos a la fila número 3, que sería la ecuación asociada al grado de libertad número 3, vamos a buscar en el nodo D. Dice aquí que el grado de libertad número 3 es igual a Q3 por el coseno del ángulo menos Q5 por el coseno del ángulo. Quiere decir que en la columna 3 asociada a la fila 3 vamos a colocar coseno del ángulo, y en la fila 3 asociada a la columna 5 vamos a colocar menos coseno del ángulo. Entonces así es como nosotros vamos a ir llenando cada uno de los elementos que componen la matriz BF. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer ahora entonces sería hacer el planteamiento. Primero vamos a elaborar el vector de cargas. Entonces en este caso serían las cargas aplicadas. Vamos a decir que sería la carga P va a ser igual, vamos a definir aquí nuestra matriz, y que sería, en este caso vamos a decir que es un vector fila. Vamos a hacerlo vector fila de manera de que, vamos a decir que esto es 0, esto es 0, esto es 0, 0 y 0. Vamos a decir que es un vector fila por cuestiones de espacio, pero para que se reconozca como una columna hay que transponerlo. Entonces en este caso nos vamos a los operadores de vectores y matrices y le vamos a decir que es una transpuesta. Si yo llamo a la matriz al vector P, me va a decir que esto es un vector columna porque yo ya la estoy transponiendo. El vector Q no lo vamos a detallar en este momento debido a que el vector Q es el que nosotros vamos a calcular, por lo tanto el programa es el que me debe de dar el orden de dicho vector. El programa automáticamente, cuando yo ingrese todos los datos,
él me va a decir que el Q es una variable y que esa variable es un vector columna que contiene 5 elementos y que cada uno de esos elementos está asociada a la fuerza interna de cada una de las barras. Entonces vamos a decir que BF sería la matriz de los cosenos directores. Noten que BF es la matriz que tiene asociadas las direcciones de cada una de las barras. Fíjense que, por ejemplo, el grado de libertad número 3, contiene el Q3, el Q5, porque son barras que están inclinadas, por eso que van afectadas por signos de cosenos, tanto positivo y negativo. Por ejemplo, el P4 está asociada a una fuerza vertical aplicada en este nodo, y fíjense que aquí tiene, por ejemplo, el seno del ángulo 1 y seno del ángulo. Esto quiere decir que tiene asociadas las direcciones verticales de Q3, Q4 y Q5. Es importante destacar también de que esta matriz de cosenos directores no tiene una forma única. Nosotros podemos enumerar de diferente manera todos los grados de libertad y por lo tanto, al enumerar diferentes los grados de libertad, la matriz de los cosenos directores va a ser completamente diferente, pero al final vamos a obtener el mismo resultado. Entonces vamos a definir la matriz BF. Fíjense que aquí nosotros la podemos hacer de diferente manera. Para que ustedes vean, vamos a decir, mediante subíndices, vamos a definir cada uno de los elementos. Entonces fíjense aquí que la matriz BF, vamos a decir que el elemento 1,1 va a ser igual a 1, porque habíamos dicho que aquí habíamos detectado un error. Ahora, lo que tenemos que hacer es irnos al formato, a los cálculos y verificar nuestro origen. Nuestro origen debe de estar en 1. Bueno, para ir viendo cómo vamos a ir armando esto, vamos a llamar a la matriz BF aquí abajo y le vamos a dar igual. Aquí hay que ponerle un control-F y vamos a dar igual. Vamos a ir notando que la matriz de los cosenos directores se me va a ir armando ella sola automáticamente. Vean. Ahora lo que voy a hacer para que vean cómo se arma, vamos a definir el último elemento, que es, por ejemplo, vamos a decir que es el coseno del ángulo. Como en este caso no hemos definido cuáles son las dimensiones de nuestra armadura, vamos a decir que el ángulo, control G, el ángulo, vamos a decir que es igual a 45 grados. Vamos a decir que esto es igual a 45 grados. Bien, fíjense aquí que aparece el signo de alfa. ¿Cómo puedo yo ubicar los símbolos? Fíjense que en matemáticas aparecen lo que son símbolos. En los símbolos aparece una gran cantidad de símbolos que nosotros podemos utilizar para elaborar nuestras ecuaciones matemáticas. Cada uno de estos símbolos nosotros lo podemos llamar mediante la combinación de teclas. Fíjense que la letra alfa, en la letra griega minúscula alfa, dice aquí que según el comando rápido dice A, control más G. ¿Qué es lo que se hace? Voy a digitar A. Una vez digitado A, voy a colocar control y voy a presionar G. Y él automáticamente se va a convertir a la letra griega correspondiente. Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. Vamos a llamar, por ejemplo, a beta. Dice que beta debo de colocar la letra B minúscula B minúscula y luego vamos a presionar control G. Fíjense que aquí cada letra minúscula tiene su letra mayúscula. ¿Cuál es la diferencia de este beta a este beta? Fíjense que la combinación de teclas es exactamente la misma, solo que para las letras minúsculas, el valor de las letras obviamente tendrían que ser minúsculas y dar control G, pero para las mayúsculas sería la misma letra pero correspondiente a la letra mayúscula y posteriormente le damos control G. Si nos vamos a la alfa, vamos a hacer una prueba, vamos a colocar A mayúscula y le vamos a dar control G. Vamos a notar que no hay ninguna diferencia, no pasa nada. Vamos a hacerlo con otra letra donde sí podamos observar una diferencia. Vamos por ejemplo al valor de pi. Dice que para sacar el valor de pi debe de ser P mayúscula y luego control G. Entonces vamos a dar por ejemplo P mayúscula y vamos a dar control G. Entonces ahí se ve la diferencia, ¿verdad?
si yo quisiera sacar, por ejemplo, el pi, el valor de pi, pero minúscula, sería P, control G. Entonces vean, entonces aquí nosotros podemos observar la letra griega mayúscula y la letra griega minúscula. Entonces en este caso vamos a decir que alfa es igual a 45 grados. Vamos a definir entonces el último elemento, el 5,5, que sería coseno del ángulo. Para llamar las funciones trigonométricas nos vamos a ir a funciones, nos vamos a ir a todas las funciones y aquí se van a desplegar una gran cantidad de funciones que ustedes las pueden verificar cada una de ellas, pero en este caso vamos a trabajar con trigonométrica. En trigonométrica nos van a aparecer todas las funciones trigonométricas y en este caso la que nosotros estamos buscando es la función coseno. Vamos a notar que la función coseno se abre un paréntesis automáticamente y aquí vamos a digitar el ángulo. En este caso el ángulo le hemos asociado a la variable alfa. Entonces vamos a digitar la letra A, control G, que sería coseno del ángulo. Vean aquí que en el MATCAD automáticamente la matriz BF se va a ir llenando por sí sola a medida nosotros vayamos definiendo cada uno de los elementos. Vamos a copiar esta aquí, por ejemplo, y vamos a decir que este es, por ejemplo, la fila 1, columna número 2, y que este valor es igual a menos 1. Vean aquí cómo se va llenando. Posteriormente vamos a decir que estamos en la fila 2, columna 4, y este valor es menos 1. Ahí va llenando. Luego vamos a copiar esta, vean aquí, vamos a copiar este elemento, lo voy a pegar aquí abajo para ir llenando más valores. Vámonos a la fila número 3, en la fila número 3, columna 3, que sería entonces el 3,3, va a ser igual al coseno, en este caso vean, lo voy a hacer digitado, coseno, y vamos a abrir un paréntesis, coseno de alfa, control G. Fíjense que cuando nosotros hacemos esto, el programa automáticamente va a reconocer que esto es una función y que él ya automáticamente hace la conversión. Si notaron, cambia un poco la forma en cómo se digita o cómo es la forma de visualizar dicha asignación del coseno. Luego vamos al 3,5, vamos a hacerlo aquí, vamos a copiar, vamos a pegar aquí. Sería el 3,5 y vamos a decirle que es el valor de menos coseno del ángulo. Entonces ella se va llenando sola automáticamente. Vean aquí, si nosotros quisiéramos representar esto, no sé, enseñárselo a alguien para que ellos pudieran posiblemente estudiar o posiblemente nosotros estemos explicando esto en un curso de análisis matricial, nosotros podríamos hacer esto de manera ordenada y ir dejando especificadas mediante filas la ubicación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en la primera fila estarían asociados los valores a la ecuación número 1, posteriormente la ecuación número 2, la ecuación número 3, en este caso esta sería la ecuación número 5, y nos hace falta la ecuación número 4. En la ecuación número 4 hay 3 valores, entonces vamos a copiar esto que está acá, control C, control V, y vamos a decir, bueno, estamos en la fila 4, columna 3, entonces aquí sería 4,3, y aquí ya no sería el coseno, sino que estaríamos hablando del seno. Fíjense que el seno, está la función seno aquí ya creada, o si no yo puedo digitar el sin, que sería seno del ángulo. Para este caso el seno del ángulo es positivo. Posteriormente tendríamos la fila 4, columna 5, que sería menos seno. Y por último nos hace falta el último valor, que sería el elemento 4,4. Vamos a copiarlo aquí, pegar, y aquí sería el elemento 4,4 y tendríamos que ese elemento es igual a, vamos a ver, es igual a 1. Vean cómo se va llenando la matriz de manera automática. Posteriormente nos haría falta de la ecuación número 5 el primer valor, que sería el BF 5,2. Entonces vamos a decir aquí que copiar esto, vamos a decir que es el 5,2, sería fila 5, columna 2, y ese valor es igual a 1. Esto es igual a 1. Entonces, vamos a ver aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar de manera matricial esto. Vamos a ver los resultados que nos va a dar la estructura. Por ejemplo, vamos a hacer esto un poquito más grande.
Fíjense que aquí yo creo que no les he explicado esta parte. Yo puedo esconder todos estos cálculos de manera de que nadie los pueda ver. Y también de manera de poder ahorrar espacio y poder presentar información quizás más valiosa de manera de que todos lo puedan visualizar de una manera rápida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a ir a cálculos, nos vamos a ir a documento y en documento aparece área. En la área vamos a copiar todas estas variables, vamos a cortar todo esto, lo vamos a dar cortar. Vean aquí que la matriz BF por este instante va a aparecer así, pero cuando entremos aquí demos pegar, podemos contraer todo esto y miren ahora, ya podemos visualizar la información de una manera mucho más fácil y precisa. Vamos a hacer el planteamiento matricial. Por ejemplo, vamos a decir que Q, que sería el vector asociado a las fuerzas internas, Q va a ser igual a BF elevado a la menos 1, que sería la inversa de la matriz. Vamos a dar espacio, espacio, espacio y lo vamos a multiplicar por P. Vean aquí, si le damos igual, me va así, perdón, vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a ver, dice aquí, vamos a ver, vean aquí, ha detectado un error. Dice aquí que se ha encontrado una singularidad. Esto quiere decir que una matriz singular no tiene inversa. Hemos cometido un pequeño error. Fíjense que aquí me estoy percatando de que en la fila 4 me aparece esto con signo negativo. Vamos a verificar eso, sería el elemento 4,5. Entonces en la fila 4, 1, 2, 3, 4, este valor tendría que ser positivo. Vamos a ver ahora qué sucede. Ahí está, ¿verdad? Vean con qué facilidad el MATCAD nos presenta la información y también nos presenta los errores que nosotros podamos tener a la hora de plantear o al momento de plantear nuestras ecuaciones o la información de entrada, ya sea en una matriz o en una ecuación. Bien, obviamente si la estructura no está cargada, las fuerzas internas son iguales a 0. Fíjense aquí que vamos a decir de que esta armadura, vamos a agrandarlo un poco, vamos a decir de que esta armadura tiene una carga aplicada en el grado de libertad número 2, es decir, de que la armadura está cargada con una fuerza vertical en la punta, ¿verdad? Y va hacia abajo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer sería en el vector P introducir la fuerza asociada al grado de libertad número 4. Recuerden que el vector P es un vector columna. El valor de P1 sería la carga 1, P2 la carga 2, P3 la carga 3 y P4 sería la fuerza asociada al grado de libertad número 4. Entonces en este caso le vamos a dar el valor de menos 1. ¿Por qué le damos menos 1? Cuando nosotros elaboramos el planteamiento matricial, el planteamiento de todas las ecuaciones, nosotros asumimos que el valor de P4 va hacia arriba, por lo tanto ese valor sería nuestro valor positivo. En este caso, vamos a decir entonces que es menos 1 asociado a que la fuerza va hacia abajo y que en este caso la fuerza es de 1 tonelada. Fíjense aquí que para introducir la unidad nos vamos a salir un poquito afuera del vector y le vamos a dar tonef. Con respecto a las unidades hay que tener mucho cuidado. Fíjense que las unidades de fuerza, si nos vamos a matemática, unidades, vamos a percatar que en las unidades, por ejemplo, de fuerza, aquí está, las unidades de fuerza aparecen diferentes tipos de toneladas. Por ejemplo, aparece lo que nosotros comúnmente podríamos reconocer como tonelada fuerza, pero aparece otra que es tonelada métrica de fuerza. Entonces vean, esto es existe una gran diferencia entre una cosa y otra. Los invito a que ustedes visualicen cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Por ejemplo, si yo digo un tonef, vamos a poner aquí una tonelada fuerza, vamos a darle igual. Le voy a decir que una tonelada fuerza quiero ver el equivalente en kilogramos fuerza. Entonces vean que una tonelada fuerza en MATCAD es igual a 907.18 kilogramos fuerza. Pero si yo vengo y le digo que no es la tonelada fuerza, sino que es tonelada métrica, vamos a decirle que es tonef. Nosotros sabemos que esto es igual, que una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado.
También, cuando nosotros no sabemos con exactitud cómo se debe describir alguna unidad, porque posiblemente en MATCAD se escriba de manera diferente, podríamos ir a unidades, dependiendo qué es lo que nosotros queremos. Podemos buscar aquí lo que nosotros queremos. Y por ejemplo, vamos a decir que en fuerza está la DINA, el giganewton, el kilogramo fuerza, el kilopondio, que sería asociado a 1000 kilogramos, que sería el kips, el kilonewton, la libra fuerza, y así sucesivamente diferentes unidades de fuerza para los diferentes tipos de unidades existentes. Ahora bien, vean algo, el MATCAD me está dando una respuesta y me la está dando en newton. Si se fijan, en unidades aparece lo que es el sistema de unidades SI, o sea, él tiene precargado los sistemas de unidades y en este caso está trabajando con el sistema internacional. Entonces aquí existen diferentes sistemas. Por ejemplo, vamos a ver en qué unidades nos va a dar. Vean aquí, creo que son las unidades norteamericanas, nos va a dar en libra fuerza. Yo puedo hacer la conversión de unidades y dice aquí que este es el sistema de unidades CGS. En CGS dice aquí, vamos a ver, vean, esta variable no está definida, compruebe que el rótulo está definido correctamente. Vean, aquí hay una discrepancia con esta unidad y con respecto a este sistema de unidades. Pero en este caso creo que la mayoría de nosotros estamos asociados al sistema internacional de unidades. Pero fíjense que con facilidad nosotros podemos visualizar los resultados de diferente manera. Vean que podríamos decir que es TONEF. Solo borramos la unidad y reescribimos en qué unidades lo quiero. Puede ser que lo queramos en libra fuerza. Puede ser de que nosotros lo queramos en kilopondio, que sería el kip. Y podemos visualizarlo, por ejemplo, en newton, como él lo había dicho, o en kilonewton posiblemente. Entonces vean que él me indica, existe una gran facilidad de poder pasar de una unidad a otra mi resultado. Ahora bien, vamos a pasar a la unidad de tonelada fuerza. En este caso vean que hay valores positivos y hay valores negativos. Entonces esto es igual que en nuestros cursos de equilibrio. Todos aquellos valores positivos están asumiéndose que son tracciones y todos aquellos valores negativos están asociados a lo que son compresiones. Entonces, ¿cuál de los elementos está en compresión y cuál de los elementos está en tracción? Vean aquí que según el orden que nosotros hemos hecho y enumerado todos los grados de libertad, el primer valor sería asociado a la fuerza de la barra Q1, el segundo valor sería asociado a la fuerza Q2 y me dice que esos elementos están en tracción. Ambos elementos están en tracción y es bien lógica la respuesta, ¿verdad? Y que ambos elementos tienen la misma tracción. Me dice aquí, por ejemplo, la barra Q4 tiene una fuerza igual a 0 y que la barra, por ejemplo, Q3 y Q5, que serían este valor y este valor, estaría asociado a lo que es fuerzas de compresión, ¿verdad? Y sería una respuesta bastante lógica con lo que nosotros vamos a esperar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Por ejemplo, yo quiero poner una fuerza en el grado de libertad número 2 y vamos a decir que la fuerza en el grado de libertad número 2 va hacia abajo y que también es de 1 tonelada. Por lo tanto, tendremos que colocarlo en el espacio correspondiente, que sería, en este caso, sería la columna número 2, porque hemos colocado esto en forma de fila, pero sabemos que es una columna porque lo estamos transponiendo. Entonces vean, él ya me cambia automáticamente los resultados y yo fácilmente puedo elaborar un análisis rápido de algún tipo de estructura que ya tengamos tipificada y que posiblemente nosotros nos topemos con ese tipo de estructuras habitualmente. Entonces, en vez de estar diseñando o elaborando modelos estructurales diferentes, nosotros fácilmente podemos elaborar un análisis de esta manera. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y a partir de este momento nosotros pues vamos a dar inicio a lo que son las creaciones de las hojas de cálculo en MATCAD y poco a poco vamos a ir introduciéndonos aún más en lo que son las habilidades que tiene esta herramienta. Muchas gracias.